Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad empezamos con un nuevo tema, empezamos con neuroanatomía. Cuando nos referimos al sistema nervioso, estamos hablando de un sistema o el sistema más complejo que apareció durante la evolución hasta ahora y que nos da la oportunidad de registrar situaciones del entorno, de reconocer los cambios y reaccionar frente a estos cambios con sentido. Y cuando hablamos de reaccionar con sentido, estamos queriendo decir que todo el tiempo lo que quiere es asegurar la sobrevida, ¿no? Y esto es un proceso que se da de manera constante, aunque no todo el tiempo estemos conscientes de ello. Este sistema nos provee de memoria, de aprendizaje, de proyección intelectual hacia el futuro, de autorreconocimiento y la capacidad de poder comunicarnos a través de un lenguaje que es complejo. En esta clase vamos a hablar entonces de la introducción al sistema nervioso y cómo va a ser su división, qué se puede hacer frente a diferentes criterios. Nos vamos a dedicar a un criterio que es más topográfico, si se quiere, que es la división anatómica del sistema nervioso, y por otro lado a la función, ¿sí? A su división funcional. Y luego nos vamos a adentrar un poco en qué es la neurona y qué son las células de la neuroglía y hablar un poco de cómo se distribuye la sustancia blanca y la sustancia gris. Entonces, cuando hablamos de este sistema nervioso que abarca un montón de estructuras y está localizado alrededor del cuerpo, estamos hablando de que también tenemos capacidades sensitivas, capacidades motoras, por supuesto, pero como les decía antes, capacidades cognitivas, emocionales y volitivas. Lo volitivo viene de la voluntad, de hacer algo con voluntad, y que este sistema va a estar compuesto por tejido nervioso, que es altamente especializado en la comunicación biológica a través de señales eléctricas que se dan en la mayoría, pero también otro tipo de señales como pueden ser químicas, y que ese tejido nervioso a su vez está formado por células que son especializadas en conducir estos tipos de información, ¿sí? Y estas células especializadas todo el tiempo necesitan un elevado consumo de energía, pero a diferencia de las otras células de nuestro cuerpo, estas células del sistema nervioso no la pueden almacenar. No hay un reservorio de energía donde se pueda almacenar y utilizar con frecuencia. Con lo cual, todo el tiempo se necesita un aporte vascular continuo que le provean los suministros necesarios para poder producir esa energía y consumirla, por supuesto. Bien, el sistema nervioso, vamos a ir un poquito más adentro, más profundo, ¿sí? Para ver un poco estas funciones que tiene, estas muchísimas funciones y aún lo que queda por descubrir, ¿sí? Acerca de este sistema. Por un lado, hablamos de que es un sistema como si fuera el de una computadora, ¿no? Como en una parte central, sobre todo en el encéfalo, donde se procesa la información como si fuera un CPU, y se va a comunicar incesantemente con el entorno todo el tiempo, ¿sí? Y acá hay dos conceptos que son centrales para entender, y uno es que la relación con el entorno está por un lado dada por la sensibilidad, ¿sí? Que es la percepción de los sentidos, donde el sistema nervioso va a obtener ininterrumpidamente información acerca de cómo está, del estado de ese entorno en el que nos encontramos, y en general esto se va a dar a través de estímulos físicos o químicos, y esta es información que se va a empezar a registrar a través de receptores específicos. La otra forma es una señal, que como les decía antes, generalmente esa señal es eléctrica, que se conduce de célula a célula, y esto va a llegar al sistema nervioso, digamos, donde se procesa esa información que vino a través del entorno, ¿sí? Ahora, este entorno puede ser el medio ambiente en el cual estamos, pero también nuestro entorno interno, ¿sí? Las sensaciones que tenemos al interior de nuestro cuerpo, que muchas de esas no son voluntarias, y se hacen conscientes solo cuando hay algún dolor, por ejemplo. No es que solo nosotros sentimos cómo digamos, se dilatan los alveolos cuando respiramos, tampoco sentimos el intercambio de gases, no sentimos cómo nuestro corazón envía la sangre, etcétera. No sentimos el peritaltismo, que es el movimiento, la contracción que hace el músculo liso en nuestro sistema digestivo, y eso sí se puede sentir, o sea, se consciente cuando hay, por ejemplo, un dolor, una molestia, como hay una distensión abdominal, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces esa sensibilidad, o sea, esa captación a través de los sentidos, no solamente sea del entorno externo, sino también del interno, ¿sí?
Ahora, toda esa información se integra y se integra a través de esta decodificación de señales que fueron captadas por estos receptores, que pueden ser diferentes. Hay receptores que se dedican a captar el dolor, por ejemplo, los nociceptores. Hay receptores que se dedican, por ejemplo, los que se encuentran dentro de la órbita, ¿sí? En el ojo, conformando de las distintas capas, como los conos y bastones, que van a distinguir las luces y van a después a formar una imagen. Puede haber receptores que sientan la presión, ¿no? Como presión así, entonces esto vamos a hablar de baroreceptores, y así podemos hablar de distintos receptores, los de la temperatura, los del tacto, y etcétera. ¿Bien? Toda esta información, como les decía, entonces se integra en un centro, que es el encéfalo, sobre todo el cerebro, y es el lugar en donde va a ser procesada dentro de algunas estructuras especializadas en sentir cada una de esas partes, va a ir a un lugar específico, ¿sí? Aunque todo esté conectado, y que son estructuras que además de especiales o especializadas para esa señal, son bastante complejas en sus relaciones, y que de manera muy diferenciada también van a efectuar, digamos, una respuesta, ¿sí? Que va a ser conducida justamente a lo que llamamos como efectores. Esta respuesta en general, toda respuesta es una respuesta motora, que no siempre cuando estamos hablando de algo motor significa que estamos moviendo un músculo voluntariamente, sino lo motor puede ser una respuesta de la liberación de una hormona, de la liberación de una enzima. Eso también es un tipo de respuesta. ¿Bien? Bien. Ahora, estas células especializadas de las que les estoy hablando se llaman neuronas, ¿sí? Y hay millones de neuronas, y de hecho ya el número o la cantidad con las neuronas con las que nacemos está establecido alrededor de la semana 18 de gestación, o sea, un embrión de 18 semanas ya tiene en general la cantidad de neuronas con las que van a nacer, ¿sí? Ahora, lo que va sucediendo es que se empiezan a especializar, ¿sí? Y empiezan a empezar a conectarse con las otras neuronas, a hacer una red neuronal, a medida que, a partir de que nacemos y a medida que vamos teniendo aprendizajes, ¿sí? O sea que las áreas críticas, o sea, de esos 3 primeros años de vida, es crítico en cuestión de, es como el cerebro, piénsenlo como, ¿no? Una esponja que absorbe todo lo que hay en el entorno. Entonces, cuando no hay una estimulación o cuando no hay un aprendizaje, ¿sí? Niños que no son estimulados, que son dejados de lado, ¿no? Que están como solos, van a tener esta menor red neuronal y con eso menos posibilidad en todas las funciones que nosotros ya hablamos del sistema nervioso respecto de un niño que sí, ¿no? Que fue criado con amor, que fue criado con estímulo, que se resuelven sus necesidades, etcétera, ¿sí? O sea que hay una ventana crítica que tiene que ver con esto desde un momento previo, ¿no? Pero desde el momento del nacimiento a los 3 años, donde las neuronas se empiezan a especializar y a conectarse, ¿sí? A hacer sinapsis, a conectarse con otras neuronas. Las áreas que no fueron estimuladas son áreas que quedan así, ¿sí? Como con menos, como si fuese en esta parte, ¿no? Como si fueran con menos, con menos unidad con el resto, ¿sí? Menos posibilidad de sinapsis con el resto. Y después lo que sucede es que sigue creciendo, ¿no? El cerebro, ya nosotros aprendimos cuando vimos cráneo, que el cerebro, cuando nosotros nacemos, por más que tengamos una cantidad X de neuronas, ese cerebro, sobre todo el encéfalo, va a seguir creciendo, y por eso los huesos del cráneo no están soldados entre sí, justamente para permitir ese crecimiento, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista evolutivo, podemos dividir a la corteza, que es lo que fue evolucionando, ¿no? En la escala de la evolución, justamente para la redundancia, en cantidad de capas, ¿sí? Nosotros ahora tenemos 6 capas, que es toda la parte que nosotros todos en algún momento vimos como un cerebro, ¿no? Que es como, tiene como muchos como canales, como surcos, y eso es porque a medida que fue creciendo nuestra neocorteza, que es la que tenemos estas 6 capas neuronales de los mamíferos hasta nosotros, va evolucionando, pero lo que tenemos es que si no pudiéramos agarrar esa corteza, ¿sí? Y extenderla, sería muy, muy grande, entonces, y no entraría obviamente en la cabeza, entonces la solución fue que se empiece como a enrollar sobre sí misma. De esa manera,
ocupa como el mismo lugar, pero al estar enrollada, haciendo como esos surcos que entra y que vuelve a salir y así, es como que está como acoplada para poder caber en ese lugar, ¿sí? Ahora, el principio, ¿sí? Esa corteza más primitiva, si se quiere, surge con los anfibios, perdón, con los primeros vertebrados, que es la que llamamos paleocorteza, y que respondía sobre todo como a un sistema primitivo, como el sistema olfatorio, por ejemplo. Después con los anfibios, ahora sí, viene la arquicorteza, que es como la que estaba entre medio, que ya está representada en los primeros mamíferos, y además se desarrolló como toda una parte del sistema límbico, y finalmente la neocorteza, que lo que sobre todo creció fue el área prefrontal, que da como esta parte cognitiva que tenemos los seres humanos, aunque muchas veces no la usemos correctamente. Bien, si hablamos de neuronas, hablamos de que son células eucariotas que están especializadas en recibir, en conducir y en transmitir las señales, y que estas neuronas se pueden clasificar como unipolares, bipolares o multipolares, que es la que se encuentra en mayor medida dentro de nuestro sistema nervioso. Las unipolares son estas de acá, ¿sí? Tenemos un cuerpo soma con un núcleo central que está en blanco, hay una sola prolongación y de esa única prolongación se divide en dos. Por un lado las dendritas y por otro lado el axón, ¿sí? Entonces es unipolar porque del soma de la neurona sale una sola ramificación. En cambio las bipolares son las que tienen dos prolongaciones que nacen de su soma, ¿sí? Uno va a estar las dendritas y en el otro van a encontrar el axón. Y finalmente las multipolares, donde van a surgir en casi toda la superficie del soma surgen las dendritas y una única prolongación que es el axón. Para entender un poco esto, las dendritas son como la ramificación, como si fueran las ramas, ¿sí? De un árbol que lo que van a hacer es captar la información. Imagínense como si fuese, por ejemplo, no sé, la fotosíntesis, que es a través de las hojas, bueno, captan esa información del sol, acá sucede lo mismo, las dendritas son las que captan la información, las llevan al soma neuronal y de ahí esa información va hacia el axón, que siempre, aunque no importa qué neurona estemos viendo, siempre hay un solo axón por neurona, el axón es el que va a transmitir esa hacia la próxima que va a contactar. Entonces siempre contacta axón con una dendrita, pasa la información a la otra, de esa otra entra por las dendritas, sale por el axón, pasa a otra y así, ¿sí? Y ese lugar de intercambio de información entre el botón terminal de una dendrita y el botón de un axón se llama sinapsis. Y ahí la mayoría son eléctricas, pero también puede haber otro tipo de sinapsis, por ejemplo, químicas. ¿Bien? Entonces, como les decía recién, este es el esquema básico de una neurona multipolar. Estas dos imágenes son sacadas de García Porrero, de todas maneras, al final de la clase tienen todas las referencias de los libros de neuroanatomía, que en general son específicos de neuro, no se utilizan en general los de anatomía general porque está bastante acotado, ¿sí? Así que acá vemos entonces el ejemplo de una neurona, donde encontramos el soma o cuerpo que posee su núcleo, porque es típico de estas células, de las células también eucariotas, y de la superficie del soma van naciendo diferentes dendritas. Y cada dendrita tiene como esos puntitos que van a ser como en la zona donde captan la señal, ¿bien? Y una única prolongación, que es el axón, que es todo esto, hay más largos y hay más cortos, y que terminan en este botón terminal donde pasan esa señal, esa información hacia otra neurona. ¿Bien? Ahora, lo que estamos observando acá, y después vamos a ver cómo se forma eso que está amarillo, se llama vaina de mielina. La vaina de mielina es una sustancia lipídica, por eso su color amarillento, que está formada por células de la neuroglía y lo que hacen es cubrir partes del axón para agilizar o aumentar la velocidad de la transmisión de la información. Pensemos más fácil que si yo, por ejemplo, estoy con una mano cerca de la hornalla prendida, es muy útil que la información del dolor viaje muy rápido para que yo pueda sacar la mano rápidamente antes de que se me haga una ampolla o una quemadura de tercer grado. Entonces, es muy útil que esa información viaje rápido. La mayoría de los axones están mielinizados y de hecho nosotros nacemos con casi el 90% de nuestros axones
que van a tener mielina en el futuro ya mielinizados, con lo cual un recién nacido tiene la capacidad de sentir casi igual que un adulto, ¿sí? Lo que pasa es que por ahí no lo puede verbalizar o no lo puede manifestar, ¿sí? Solo a través del llanto. Pero sepan, sobre todo en la sensibilidad, cómo uno sostiene, cómo uno cambia la ropa, cómo uno seca a un bebé con una toalla, de su piel siente. Nosotros estamos ya con 20 y pico de años acostumbrados a tener el roce de las cosas en nuestra piel. Los recién nacidos no, estuvieron hasta ese momento en un medio acuático, con lo cual su piel solo tenía contacto con agua y era todo sedoso, ¿sí? Tocaba la placenta, tocaba la bolsa y eso es todo suave. Entonces, cuidado, porque la sensibilidad y los receptores del recién nacido también están maduros al nacer, ¿sí? Y esa información corre rápido, porque la mayoría está mielinizado. Ahora, sabemos para qué sirve, ¿no? Es esto de aumentar la velocidad de transmisión de la señal, con lo importante que es eso. Y ahora, ¿cómo es que esa señal se transmite más rápido? Porque se transmite de manera saltatoria. Quiere decir que esa vaina de mielina no está todo tapizado el axón, sino que hay partes que deja al descubierto. Esas partes al descubierto se llaman nodos de Rambier, ¿sí? O las zonas desnudas del axón, no importa el nombre propio. Entonces tenemos una vaina de mielina, un lugar donde no la hay, una vaina de mielina, un lugar donde no la hay, así. ¿Qué hace la información? Salta de un lugar desnudo al otro lugar desnudo, al otro lugar desnudo, al otro lugar desnudo, y eso la hace más rápida, con mayor velocidad. Bien, ahora hablamos de las neuronas, hablamos ahora entonces de la neuroglía, ¿sí? La neuroglía son células que también están especializadas, pero que no tienen la función de transmitir la información como si lo hacen las neuronas, ¿bien? Tienen otra función. Y es un poco, en un principio se creía que no tenían demasiadas funciones, sino que como que ocupaban los lugares que estaban vacíos, donde no había neuronas. Sin embargo, se pudo demostrar con el tiempo que hay diferentes tipos de células de la glía, ¿sí? Decir células de la glía o neuroglía es lo mismo. Que hay diferentes tipos de células y que cada una cumple una función diferente, ¿bien? Por empezar, esto, para seguir con esto de la mielina, a nivel del sistema nervioso central, o sea, en la sustancia blanca central, y ya al norte lo vamos a ver mejor, tenemos los oligodendrocitos, que van a ser los encargados de mielinizar los axones de la sustancia blanca a nivel del sistema nervioso central. Lo mismo van a hacer las células de Schwann, pero lo que van a hacer las células de Schwann van a hacer mielinizar los axones que se encuentran en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Ambas, oligodendrocitos y células de Schwann, en diferentes niveles, se encargan de generar la vaina de mielina en los axones. Después tenemos los astrocitos. Los astrocitos son células estrelladas que forman membranas limitantes, como por ejemplo la membrana o la barrera hematoencefálica. Acá lo que estamos observando es justamente esa formación, lo vamos a ver hacia el final de todas las clases de neuro. Tenemos acá un capilar, ¿sí? Una arteria pequeña, y lo que forman los astrocitos es una barrera que hace como de seguridad, diciendo lo que puede pasar y lo que no, tanto del sistema nervioso al torrente sanguíneo como del torrente sanguíneo al sistema nervioso. Por ejemplo, hay drogas que pasan de la sangre al sistema nervioso y hay otras que no, ¿sí? Y hay sustancias del sistema nervioso que se liberan desde ahí que pueden pasar a la sangre o no, ¿ok? Bien. Y además de crear estas membranas, como la barrera hematoencefálica, eliminan la acumulación de potasio, participan en el reciclado de los neurotransmisores y se empiezan a multiplicar cuando hay algún tipo de lesión. Bien. Después tenemos las otras células, que son las células de la microglía, son estas que son acá, microglía porque son muy pequeñas, ¿sí? De ahí obviamente su nombre, y que en general también se las tenía como olvidadas, por eso microglía como si fuese una cosa como despectiva, porque en la mayoría del tiempo están en reposo y solo se activan ante una inflamación o por el colapso de la vaina de mielina, ¿no? Lo que van a hacer es como si fueran tipo los macrófagos de la sangre, como que van a ir a ese lugar de la inflamación, ¿no? Se van a ir se van corriendo y van quedando en los lugares de inflamación. Y después, finalmente, tenemos las células ependimarias o del epéndimo, que revisten todo el interior del sistema ventricular, ayudando a la propulsión del líquido cefalorraquídeo. Bien, estas son las células de la neuroglía.
Bueno, llegamos a esto que habíamos hablado un poco al principio, ¿no? Que al sistema nervioso lo podemos dividir morfológicamente, que va a ser su manera como anatómica, dónde lo voy a ir a encontrar, y de una manera funcional. Bien. Anatómicamente lo vamos a dividir en un sistema nervioso central que incluye al encéfalo y a la médula espinal y un sistema nervioso periférico que va a estar formado por los nervios craneales y los nervios espinales. Y desde una manera funcional, o sea, desde el rol que ejerce, digamos, dentro de este sistema grande, podemos dividirlo en principio un poco de lo que habíamos hablado, como hay una parte sensorial que recibe y que va a integrar esta información y una parte motora que genera estas respuestas o genera los movimientos de los músculos, y que tomando estas dos funciones, tanto sensitiva como motora, podemos dividirlo entonces en estas subdivisiones que serían como el sistema nervioso voluntario o somático, ¿sí? Y el sistema nervioso involuntario o autónomo, que es visceral, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el sistema nervioso somático, que es el voluntario, es justamente la respuesta que yo llevo a cabo de manera voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que mis ojos captan que yo estoy, que me está viniendo el colectivo y yo todavía estoy a 10 metros de la parada del colectivo, ¿sí? Y si no lo tomo, el próximo va a llegar tarde y voy a llegar tarde yo a donde tengo que ir. Entonces, esa señal la captan mis ojos, me doy cuenta por el registro de donde estoy, del entorno, que todavía me falta llegar a la parada, hago el procesamiento de que si no llego y tomo el colectivo voy a llegar tarde, entonces lo que hago voluntariamente es correr, ¿sí? O sea, no es que digo, y ahora voy a correr, pero es algo voluntario que todo eso hago que yo corra, llegue más sangre a mis músculos para que yo pueda correr, llego a la parada, paro el colectivo, me subo, ¿sí? Eso es algo que es voluntario, una respuesta voluntaria. Ahora, el sistema nervioso autónomo o visceral, que es el involuntario, es justamente autónomo, como que tiene autonomía, quiere decir que no pasa por la voluntad, sino que funciona de manera así, de manera sí, como si fuese un relojito, ¿no? Sin estar preguntando. Entonces, lo que hace es justamente lo que nosotros no tenemos la voluntad de llegar a cabo. O sea, ojalá mi corazón lata, pero no es que yo tengo la voluntad de todo el tiempo decir latí, 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 ¿no? O no tengo la voluntad de tener que respirar. O sea, yo estoy hablando y claramente tengo que respirar porque si no, no podría seguir dando la clase. Pero no tengo el registro de cómo estoy respirando, ¿sí? Que seguramente lo esté haciendo, no lo está haciendo muy bien. Pero sí, eso en algún momento lo puedo llevar a la voluntad cuando me veo que estoy sin aire y hago una bocanada de aire, ¿no? Entonces, en general, lo visceral es involuntario. Y en este sentido es un poco lo que hablamos antes, el latir del corazón, la respiración, el movimiento de los músculos lisos, por ejemplo, la contracción y la dilatación del iris, que lo que hace es cerrar o abrir la pupila para que ingrese más o menos luz, ¿sí? Cuando es de noche, se dilata para que pueda ingresar más luz y yo pueda mirar lo que está alrededor, cuando estamos frente a una luz se achica, ¿sí? Para no encandilarnos. La contracción de este músculo liso a nivel del intestino, bueno, todas las funciones, ¿no? La absorción de ciertos nutrientes, el metabolismo, y etcétera, etcétera, todo eso es involuntario. Y está a cargo de este sistema autónomo, de este sistema visceral que vamos a desarrollar después una clase entera dedicado a este sistema. Entonces, sí es importante saber que esta división funcional va a estar dentro o integrando tanto parte del sistema central como del periférico, ¿sí? Por ejemplo, el sistema nervioso periférico es el conductor de las señales y por lo tanto va a mediar entre, digamos, va a llevar estas señales no solamente, por ejemplo, de manera voluntaria, de llevar la información de la contracción del músculo para que yo pueda correr, pero también va a dar información que es autónoma al corazón para que lata más rápido, con lo cual bombee más sangre y que esa sangre pueda llegar a los músculos para que tengan energía para poder contraerse y que yo pueda correr, ¿se entiende? Entonces,
tanto el sistema somático como autónomo van a estar presentes en el sistema nervioso central, que es donde se van a tener estas señales y determinar las respuestas, como en el sistema nervioso periférico. Bien, integran los dos. Bien, ¿cómo está formado entonces este sistema nervioso central? Bueno, lo importante es que se llama central, no solamente porque lo encontramos en la línea media del cuerpo, sino que además contiene órganos del sistema nervioso que, al ser los que tienen a cargo todas las funciones que nosotros llamamos, que vimos al principio, ¿no? Donde se integra toda la información y se ejecutan las respuestas, es un sistema que tiene que estar protegido y que no solamente va a estar protegido por un estuche de membranas, que son las meninges, que lo vamos a ver en la clase siguiente, sino que también están enmarcados en los huesos, protegidos por los huesos planos, ¿sí? Del cráneo y por los huesos que son las vértebras, protegiendo el conducto vertebral a la médula espinal. Dentro del cráneo encontramos el encéfalo. El encéfalo está formado por el telencéfalo, que son los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, que es la parte como más oculta del cerebro. Después tenemos el cerebelo y el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo, a su vez, está formado por tres estructuras. En la parte más superior, el mesencéfalo, después tenemos el puente o protuberancia y finalmente el bulbo raquídeo, ¿sí? O médula oblonga. Y dentro del conducto vertebral, que está formado por la sucesión de los forámenes vertebrales de todas las vértebras, está la médula espinal, a partir de la cual emergen los nervios espinales. Ahora, hasta el momento nosotros habíamos estudiado que lo que estaba anterior era lo ventral, posterior, dorsal, anterior, bueno, a nivel del abdomen ventral, superior cefálico y todo eso que vimos en la primera clase de generalidades, pero en el sistema nervioso central lo vamos a decir un poquito diferente. Y esto se debe a que a medida que los seres humanos fuimos evolucionando, la postura erecta que adquirimos hizo que aparezca un pliegue en el eje mayor del sistema nervioso que lo que lleva a cabo, lo que, digamos, finalizó en que se provoque un ángulo en este cambio, ¿no? De cuando nosotros adquirimos, estamos de esta manera, y lo mismo va a suceder cuando ustedes lo vean en embrio. Ese cambio lo que hace es formar un ángulo alrededor de 120 grados entre el eje mayor del tronco del encéfalo, que es este eje de acá, el eje longitudinal del tronco del encéfalo, con el otro eje que es el longitudinal del prosencéfalo o del cerebro, que es lo mismo, con lo cual va a cambiar la denominación. ¿Bien? En este eje 1, que es el eje de Maynard, es este que tenemos acá, corresponde a la descripción de los ejes que nosotros ya vimos, ¿no? Del cuerpo, y es válido tanto para el tronco del encéfalo como para el cerebelo. Esto es anterior, o sea, es ventral, esto es posterior, es dorsal, ¿sí? Lo que está hacia superior vamos a encontrar que es cefálico y lo que encontramos hacia inferior es caudal. ¿Bien? Ahora, en el eje número 2, que es este que encontramos acá, que es el eje de Forel, lo que vamos a ver es que este va a ser válido para el diencéfalo y para los hemisferios cerebrales y que está inclinado aproximadamente en 80 grados en relación al otro eje, ¿sí? Con lo cual, es como si estuvieran panza para abajo, ¿sí? Como si se acostara boca para abajo. Entonces, lo que sería inferior, acá lo vamos a llamar ventral, porque si yo me guío por este eje, lo que está para acá está mirando para el vientre, ¿sí? Lo que esté hacia cefálico, o sea, superior, vamos a llamarlo dorsal. Lo que esté hacia anterior lo vamos a llamar rostral, porque va a estar cerca del rostro. Y lo que esté hacia posterior lo vamos a llamar caudal, porque va a estar cerca de la cauda. ¿Bien? Esto, entonces, para tener una idea que en general, en el eje del tronco del encéfalo más o menos es lo mismo, lo que tenemos que variar cuando hablemos en la descripción, sobre todo del cerebro, es que ahí cambia un poco la denominación de la vista en la que estamos. Bien, y el sistema nervioso periférico, que es el
que nos quedan en esta división anatómica, ¿no? Topográfica, que es dónde lo voy a ir a buscar, dónde está ubicado, dijimos que estaba formado por los nervios. Este sistema nervioso periférico es el encargado de conducir, ¿sí? Imagínense como las vías de un tren, el tren sería la información, un nervio, ¿sí? Que adentro tiene pasajeros y cada pasajero es un tipo de información, y eso va por las vías, que van a ser estos nervios, ¿sí? Que van a conducir la información de un lado y del otro. Entonces, vamos a tener nervios que surgen del encéfalo, que están formados por los 12 pares de nervios craneales, el olfatorio, el óptico, el oculomotor, el troclear, el trigémino, el abducens, el facial, el vestíbulo coclear, el glosofaringio, el neumogástrico, el espinal y el hipogloso. Y los 31 pares de nervios espinales o nervios raquídeos que nacen a partir del foramen intervertebral, que se da por la sucesión de las vértebras contiguas en esa curvatura que está inferior en la concavidad de cada pedículo. ¿Bien? Y sí, acá me detengo para hacer un breve repaso de los nervios espinales a la que lo estamos observando en esta imagen. Y es acá, si yo hago un corte horizontal de la médula, la tenemos acá, y lo que estamos observando es la formación de un nervio espinal. Esto es posterior y esto es anterior. Más adelante lo vamos a poder detallar mejor, cómo nos vamos a dar cuenta de eso. Pero vean que lo que está pintado en verde son las raíces que van a formar ese nervio espinal. La raíz posterior tiene información sensitiva y la raíz anterior tiene información motora, ¿sí? O sea, la raíz posterior recibe la información de un estímulo del entorno y ejecuta una respuesta a la raíz anterior. Si alguien me toca el culo, le pego una piña. Acuérdense de eso, les va a resultar quizás más fácil. Esas dos raíces se unen y van a formar un nervio espinal. El nervio espinal sale por los forámenes intervertebrales o forámenes de conjunción, y ustedes van a ver, yo ahora después voy a sacar el láser para que se vea mejor, pero miren lo que estoy marcando, viene el nervio espinal, acá se divide y acá se divide en una rama mucho más pequeña. Entonces, una vez que sale por el foramen intervertebral, se divide en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Esas dos ramas son mixtas, tienen los dos tipos de información. ¿Está bien? O sea, lo que tiene información separada son las raíces. Las raíces forman un nervio, el nervio se divide en dos ramas, esas ramas tienen información mixta. Ahora, esa rama anterior es de mayor calibre porque tiene que recorrer mucho más territorio. Tiene que ir al cuello, a la cabeza, tiene que ir al tórax, al abdomen, a los brazos, a las piernas, etc. Y muchas de esas ramas anteriores en algunos lugares forman plexos, que va a ser la unión de las ramas anteriores de ciertos lugares. Y la posterior, como solo queda en el dorso, es mucho más pequeña porque el territorio que tiene que recorrer está ahí nomás, es cortito, con lo cual lleva menos información. Por eso es más pequeñita. ¿Bien? Entonces, un nervio, y acá lo vamos a ver, esto es lo que le quería mostrar, está formado por la agrupación de tractos o fascículos, ¿no? Imaginen que esto es un nervio, está cortado, ¿sí? Para que podamos observar cómo está formado en su interior. Y estos grupos, ¿sí? Que están como dentro de un nervio hay varios grupos, son tractos o fascículos. Y en cada uno de estos tractos o fascículos encontramos un axón, que está rodeado por esto amarillo, que es la vaina de mielina. ¿Se entiende? O sea que un grupo de axones que van a compartir cierta información forman un tracto o fascículo, y un grupo de tractos o fascículos forman un nervio. Imaginen que es como un cable. Si una vez vieron un cable pelado, los filetes de cobre son los axones, van a estar envueltos en como una gomita, ¿sí? El cable de ciertos colores que van a ser los tractos o fascículos, y todos esos van a estar dentro del cable final, que es el que después se va a enchufar, o sea, en la pared, que va a ser el nervio en sí. Quiere decir que un nervio no solamente va a llevar una sola información, sino que puede llevar diferentes informaciones. Por ejemplo, dentro de un nervio puede haber un fascículo que tenga axones para conducir la respuesta dolorosa de cierto lugar,
Otro grupo de fascículos van a tener axones que se dediquen a medir la temperatura de la zona, ¿sí? De poder captar si estamos la mano puesta sobre un hielo, si la mano está puesta sobre un fuego, ¿sí? Para ser exageradas. Y otro grupo de tractos o fascículos se dedique a dar la información de la contracción de cierto músculo, ¿sí? Entonces, esos fascículos que tienen diferente información de un sector se agrupan y forman un nervio. ¿Bien? Bueno, llegamos a la parte de la sustancia gris y blanca para ver dónde están ubicadas y por qué se llaman así. La sustancia gris es el acúmulo de los somas o cuerpos de las neuronas y de las células de la glía. A diferencia de la sustancia blanca, que es como alrededor del otro 50% que ocupa, digamos, ese espacio, donde está compuesta por las fibras, ¿sí? por los millones de axones que hay. Y se ve blanca justamente porque dijimos antes que la mayoría de los axones están mielinizados y con lo cual se ve blanco porque es el color que le da la grasa, ¿bien? No es que el soma sea gris, sino que estos axones son blancos por esta característica y contrarrestan, digamos, con el color del resto de los cuerpos neuronales y de las células de la glía. ¿Dónde encontramos sustancia gris? Bueno, encontramos en el sistema nervioso central, lo encontramos en la corteza y en los núcleos. Y en el sistema nervioso periférico lo encontramos en los ganglios, que son anexos a los nervios. Y la sustancia blanca la vamos a dividir en fibras, ¿sí? Se pueden dividir según su función en tres grandes grupos de fibras. En las fibras de asociación, en las fibras de proyección y en las fibras comisurales. Las fibras de asociación son fibras que conectan áreas corticales de un mismo hemisferio. Por ejemplo, el cerebro está dividido en dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Y cada hemisferio está dividido en lóbulos, frontal, parietal, temporal, de la ínsula y occipital. Entonces, estas fibras de asociación asocian áreas corticales, o sea, la corteza de un mismo hemisferio. Las fibras que son largas van a conectar la corteza de dos lóbulos diferentes y las que son cortas, áreas de la corteza de un mismo lóbulo. ¿Bien? Pero también hay otros ejemplos como los fascículos anterior y posterior, la cápsula externa y la cápsula extrema, que ya vamos a ver qué son. Después tenemos las fibras de proyección. Las fibras de proyección conectan la corteza con otros niveles del sistema nervioso, como puede ser el tronco o la médula espinal en general. Estas fibras de proyección proyectan la información y está compuesta por la corona radiada y la cápsula interna, que también en las próximas diapositivas les voy a contar qué son. Y el otro grande grupo, el tercero, son las fibras comisurales, que lo que hacen es conectar áreas de la corteza de un hemisferio al otro, ¿sí? O sea que son bandas de sustancia blanca que están como de esta forma, yendo de un hemisferio al otro, ¿bien? Y en estas encontramos el cuerpo calloso, el trígono o fornix, comisura blanca anterior y comisura blanca posterior. Entonces, si nos vamos al sistema nervioso periférico, la sustancia blanca lo que hace es formar los nervios, ¿sí? Todos los nervios que vamos a estudiar, los nervios espinales, las ramas de estos nervios espinales, los nervios que salen de los plexos que se forman a partir de las ramas anteriores de estos nervios, los nervios craneales, etc. Todos esos nervios están compuestos, son sustancia blanca, porque son un acúmulo de axones mielinizados. Y la sustancia gris en el sistema nervioso periférico, ya les había adelantado que es la que forma los ganglios, ¿sí? Y podemos encontrar ganglios en tres sectores diferentes. Podemos encontrar ganglios en la raíz posterior de los nervios espinales, o sea, en esta formación de los nervios que yo les dije antes. Si vuelven en esas diapositivas para atrás, van a ver, acá se ve como estas pelotitas violetas están anexadas a la raíz dorsal o la raíz posterior de cada nervio espinal, con lo cual se llaman ganglios anexos a la raíz dorsal o GARD, que sería como las letras, las iniciales, ¿sí? Pero también lo podemos encontrar en ganglios que están anexos a los nervios craneales, por ejemplo, el ganglio ciliar, el ganglio óptico, después los vamos a ver, pero hay ganglios que están como metidos en el recorrido de estos nervios craneales, donde hay acúmulo de cuerpos neuronales, con lo cual es sustancia gris,
Y también estos ganglios van a estar presentes en la formación de plexos del sistema autónomo, como por ejemplo el sistema autónomo que es el plexo solar o celíaco, el plexo hipogástrico, etc. ¿Sí? Que vamos a encontrar en la cara anterior y paravertebral, a la cara anterior de la columna y a nivel paravertebral. Vamos a ver entonces dónde vamos a localizar a nivel del sistema nervioso central, dónde vamos a localizar las estructuras que yo les comenté recién, como un repaso a lo que después vamos a desarrollar un poco mejor en el práctico. Bien, lo que estamos observando acá es una foto real. Acá siempre les pongo como para que ustedes tengan una idea, es un corte sagital, ¿sí? Que lo que se hizo es separar, o sea, separar los hemisferios, pero seccionar a nivel del cuerpo calloso y del tronco del encéfalo, que sería como este nivel de acá, el nivel medio, y lo que estamos haciendo es una vista medial, es una vista medial de uno de los hemisferios, ¿sí? En este caso el hemisferio derecho. Esto es anterior y esto es posterior. Acá veo el cerebelo. Cerebelo, el cerebro, con el lóbulo frontal, parietal, occipital, lóbulo temporal, el lóbulo de la ínsula no se ve, ya después vamos a ver cómo ubicarlo. Le vamos a encontrar el diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Bien, entonces todo esto que está como enruladito, ¿sí? Como que está como todo arrugado, que forma surcos, es la corteza, que yo les dije que si uno la pudiera extender sería muy grande y a expensas de la cognición y de las características más intelectuales que fuimos adquiriendo con la evolución, eso fue creciendo y la idea para no ocupar mayor lugar y que tengamos una cabeza gigante, fue empezar a enrollarse sobre sí misma. Bien. En esa corteza tenemos sustancia gris, están los cuerpos neuronales y de la neuroglía. Pero después tenemos sustancia blanca. Y en este, que es un corte sagital, observamos el cuerpo calloso, que es este de acá, y este que es el trígono o fornix. ¿Bien? Estas dos son sustancias blancas comisurales que van a unir ambos hemisferios. O sea que la información del hemisferio derecho también se pasa al hemisferio izquierdo y viceversa. ¿Sí? Ya esa idea de que hay un hemisferio que se encarga más de lo artístico y el otro más de lo intelectual o el pensamiento más concreto, ya está en desuso, ¿sí? Los dos hemisferios tienen toda la información. Después hay áreas especializadas, pero comparten esa misma información. Y después tenemos la comisura blanca anterior, que la encontramos acá, está bastante pequeña, y la comisura blanca posterior que está a este nivel, que también en un corte de sagital los vamos a encontrar como redondelitos, porque van de un hemisferio al otro. Después vamos a empezar a practicar esto, cómo vamos a ver las estructuras dependiendo del corte en el que estamos. ¿Bien? Nosotros no vamos a ahondar en los cortes de fleshing ni en los números de cortes y todo eso, no. Solamente vamos a ver en los tres tipos de cortes qué estructuras vamos a observar. Pero acá como ejemplo les muestro dónde está la sustancia gris y dónde está la sustancia blanca. La sustancia gris está en la corteza y está en los núcleos, ¿sí? En los núcleos que están acá, por ejemplo, el septum pellucidum es sustancia gris. Acá vamos a encontrar el tálamo, que es un núcleo del diencéfalo, que también es sustancia gris. Y después sustancia blanca como el cuerpo calloso, que es de tipo comisural, el trígono fornix, comisura blanca anterior, comisura blanca posterior. ¿Bien? Como ejemplo. Y después en general acá va a haber también algunos núcleos que acá no se ve más porque hay más cantidad de sustancia blanca, más cantidad de axones, que lo que hacen es como llevar la información, ¿sí? Lo mismo que en el cerebelo. Tiene una corteza cerebelosa, que es sustancia gris, tiene núcleos como incrustados en la sustancia blanca y toda la sustancia blanca que vemos acá, que forma como si fuera un arbolito cuando hacemos un corte sagital. Después vemos esta otra imagen que es un corte coronal o frontal y una vista rostral, ¿sí? Lo que sería una vista anterior. Acordemos que ahora tenemos que llamarlo diferente. Una vista rostral de un corte coronal de los hemisferios cerebrales. Veo un hemisferio y veo el otro. Sabemos que acá están separados, ¿sí? Y que lo que conecta ambos hemisferios son las fibras comisurales, por ejemplo, como vemos acá, el cuerpo calloso. Bien, este es el cuerpo calloso, este es el trígono, bien, y después vemos otros tipos de sustancia blanca como la cápsula interna, que es una fibra de proyección, o sea que es la que comunica varias corticales con estructuras del tronco del encéfalo o de la médula espinal. Ahí se hizo la luz. Y después tenemos, como les decía, la cápsula interna, ¿sí? Que acá se ve perfecto.
Y tenemos cápsula externa y cápsula extrema, ¿sí? Que eran los otros tipos de fibras, las fibras de asociación, ¿sí? Que se van a encontrar acá. Cuando estemos en el práctico lo vamos a observar bastante mejor, pero miren que dentro tenemos la sustancia gris, que es toda la corteza, bien, después vemos sustancia blanca acá, que son todas axones, y después vemos acá como pelotitas de sustancia gris, que son los núcleos, ¿sí? El tálamo, los núcleos del caudado, etc. Y acá vamos a ver, si ustedes después se acercan bien, van a ver como una línea de sustancia gris, y ya después arranca la corteza del lóbulo de la ínsula. Entonces, entre este núcleo que se llama lenticular y este que es el claustro o antemuro, vamos a encontrar una línea de sustancia blanca que se llama cápsula externa. Y entre el antemuro y la corteza del lóbulo de la ínsula tenemos la cápsula extrema. O sea que de medial hacia lateral encontramos cápsula interna, cápsula externa, cápsula extrema. ¿Sí? Bien. Después, ¿qué más podemos ver? Vamos a ver sí que dentro del encéfalo vamos a encontrar huecos, ¿sí? Como agujeros, como vemos acá, por ejemplo, los que se llaman ventrículos, ventrículos laterales y tercer ventrículo, que lo vemos acá. Después hay un cuarto ventrículo y entre ellos están conectados y se continúan con el espacio, el conducto del epéndimo que está al interior de la médula espinal. ¿Para qué están? ¿No? Bueno, es un sistema ventricular que está interconectado y que lo que hace es fabricar, circular y reabsorber el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que le brinda nutrición, que le brinda amortiguación al sistema nervioso y que también funciona como, entre comillas, lo que sería como el sistema linfático, ¿no? Como absorbe o a través de él se van los desechos, ¿bien? Y todo ese líquido que está en el interior del sistema nervioso central también está cubriéndolo, viajando o ocupando un lugar que se da por debajo de una de las meninges, que es la aracnoides, en una especie que se llama subaracnoide. Por ahí también recorre ese líquido. ¿Bien? Ok. Ahora, algo que ya que estoy acá lo aprovecho es que para que ustedes puedan distinguir este corte, que es un corte frontal, del corte que vamos a ver a continuación, que es un corte horizontal, una de las maneras más fáciles de darnos cuenta es observar la cápsula interna. ¿Bien? Cuando la cápsula interna sea derecha, o sea, sea una línea vertical que vaya de dorsal hacia ventral, ¿sí? Que haga de esta manera, lo que vamos a ver es como derechita, como si fuese una línea oblicua, siempre vamos a ver que ese es un corte coronal o frontal. Ahora les voy a mostrar cómo se ve en el otro corte. Bueno, antes de eso, perdón, antes de mostrarles cómo se ve, esto. Para que puedan observar qué es esto de la cápsula interna, de la corona radiada. Bien, la corona radiada se llama justamente porque tiene forma de corona, ¿sí? Como una cosa circular, y radiada porque son como los rayos de una bicicleta, imagínense, ¿no? Como uno pegado al otro. Acá está el dibujo y esto es real, ¿no? El dibujo es que todos estos son axones que forman una corona radiada, ¿sí? Porque la disposición forma eso, como se ve acá. Ven que es lo mismo, ¿sí? Como esos pelitos que tuviera. Esta disección está hecha justamente para que se pueda observar. Y hay un momento que todos esos axones que vienen de todos los lugares de la corteza se agrupan y forman la cápsula interna. ¿Bien? Se agrupan y forman la cápsula interna. Entonces, estas que son estas fibras de proyección, vamos a ver que cuando más adelante estudiamos, por ejemplo, las vías sensitivas, toda esta información va a pasar por la cápsula interna, ¿sí? Pues son fibras de proyección. Entonces, toda la corona radiada se concentra, es como que, imagínense que yo tengo muchos globos con hilos, ¿no? Entonces, todos los globos son la corteza y los hilos son todos los axones. Si yo tengo todos los globos acá arriba, va a haber un montón de hilos que forman como toda esta corona, y cuando yo los agarro juntos, acá los achico, y todos esos hilos de los globos que yo tengo acá adentro de mi mano para sostenerlos, es la cápsula interna. ¿Está bien? Y ahora sí, en este que les quería mostrar antes, este es un corte, es una vista dorsal de un corte horizontal.
Entonces, fíjense, antes de empezar como a describir, si los dos hemisferios están seccionados en diferentes niveles, ¿sí? Esto es más dorsal que esta parte de acá, ¿bien? Pero nos fijamos acá que es más fácil, entonces vamos a tener esta parte para observar. Y acá la cápsula interna tiene forma de ángulo abierto hacia lateral, hacia afuera. ¿Bien? Viene, esta es la cápsula, como que choca y se vuelve a abrir, ¿se entiende? Es como si fuese un ángulo, como una B corta que está abierta hacia lateral. Y esa va a ser la diferencia más fácil para que ustedes puedan distinguir cuando estoy observando un corte horizontal y cuando estoy observando un corte coronal de los hemisferios cerebrales. ¿Bien? Y aprovechando esto entonces, se ve bastante más claro cómo la corteza, que en realidad es sustancia gris, parece marrón, ¿no? Pero bueno, se le llama sustancia gris por una coloración al principio, donde forma toda la parte de la corteza y después los núcleos que están son como globitos metidos, incrustados en la sustancia blanca, son los núcleos, ¿sí? El núcleo del tálamo, por ejemplo, el caudado, el núcleo lenticular, el antemuro, todo lo que después ya los comenté antes y se los vamos a mostrar en el práctico. Después del lenticular hacia el lateral y antes de la corteza del lóbulo de la ínsula hay una pequeña, finita línea de sustancia gris que es el claustro antemuro y el cual me va a permitir definir que la sustancia blanca que esté entre el lenticular y el antemuro va a ser la cápsula externa y entre el antemuro y la corteza del lóbulo de la ínsula va a ser la cápsula extrema. ¿Bien? Y lo que tiene por ahí es mucha palabra, neuroanatomía, es mucho texto, es mucha información, pero es más bien teórico. Lo que tiene acá es que la parte práctica son siempre estos tres cortes y siempre voy a ver lo mismo, no es como cuando agarro otro preparado que lo que va a suceder es que uno va como mirando y se van abriendo las cosas y se va perdiendo. Acá no, porque lo vamos a ver o en imágenes o en frascos, no tenemos posibilidad de manipularlo, con lo cual tampoco entonces se rompen, y se ve muy claro y siempre como lo mismo, ¿sí? Y lo que vemos es esto que es un corte en una médula, además de la formación que vemos acá del nervio espinal, con su raíz posterior y su raíz anterior, que la raíz posterior siempre me voy a dar cuenta porque tiene el ganglio anexo a la raíz dorsal, el GARD. Ver que la sustancia blanca en este caso es periférica, o sea, está alrededor de la sustancia gris que es central y que tiene una forma de H o mariposa. ¿Bien? Entonces, para integrar un poco toda esta información y ya finalizar con esta clase, un cuadrito que es del Prometheus, que también les dejo ahí la referencia para que puedan consultarlo, que lo podemos dividir, ¿no? En este sistema nervioso que estuvimos hablando, ¿cuáles son sus funciones básicas? Bueno, la recepción de la señal, el procesamiento interno de la señal, que sería la integración de esa información, y la entrega de la señal, que son las respuestas que va a dar, ¿bien? Que la gran parte puede ser que tenga que ver con la motricidad, pero también la respuesta puede ser la liberación de una hormona. Después tenemos dónde funciona, cuáles son los sitios de funcionamiento, bueno, en la piel, en los órganos de los sentidos, en los músculos esqueléticos, donde se va a dar más que nada el sistema nervioso somático o voluntario, y por otro lado en los órganos, en las glándulas y en los vasos sanguíneos, como donde se va a dar como el sitio de función del sistema autónomo o visceral. ¿Dónde lo voy a ubicar? ¿Cómo es esa división anatómica o topográfica? Bueno, hay uno que es central, donde está formado por el cerebro, el encéfalo y la médula espinal, y otro que es periférico, que está formado por nervios y ganglios. Ahora, la dirección de la conducción de la señal puede ser hacia el sistema nervioso central, y voy a hablar de que esta información es aferente, ¿sí? O centrípeta, porque va a venir de afuera para adentro, digamos, ¿no? Va a ir de la periferia hacia el sistema nervioso central, entonces va a llamarla aferente, y en general, no siempre, esa información es sensitiva. Y la que se va alejando del sistema nervioso central para llevar una respuesta, que en general todo eso es motor, es la dirección eferente o centrífuga, ¿sí? Porque va hacia afuera, hacia la periferia. Y después, sobre la estructura macroscópica del sistema nervioso, vamos a tener los cuerpos de las células nerviosas que van a formar lo que nosotros vemos de manera macroscópica como sustancia gris, y los axones mielinizados, que macroscópicamente nosotros lo podemos ver como sustancia blanca.
¿A qué se refiere esto? Que yo miro sustancia gris, sustancia blanca, excepto que vea, o sea, no voy a ver el cuerpo de una neurona ni el axón de una neurona, ¿sí? Eso es microscópico. Entonces, macroscópico, ¿cómo los veo? Bueno, los veo en acúmulos de sustancia gris o de sustancia blanca, ¿bien? Entonces, acá están todo lo que ustedes pueden consultar de bibliografía, de los cuadritos que ese último, por ejemplo, el de Prometheus. Si hay algún libro que no tienen, me pueden escribir, si no está en el Drive y si los comparto. Bueno, muy bien. Terminamos esta primera cápsula de Neuro, un poquito larga, pero bueno, es importante tenerla muy en claro para poder empezar a explicar todos los temas que vienen a posteriori. Así que bueno, espero que estén bien y nos vemos en la próxima con meninges.